La historia es explicada por un narrador en primera persona que comparte su vida con Platero, su burro y gran amigo. Él puede describir todas las vivencias y los paisajes que recorre junto con su amigo. La obra transcurre durante un año y en este tiempo el narrador describe diferentes anécdotas que tienen lugar cuando pasea con su gran amigo. La trama de Platero y yo comienza cuando el narrador nos explica que ha regresado de su pueblo natal, Moguer. Y a partir de este momento empieza a describir la belleza de la naturaleza de su entorno. Una vez asentado en su pueblo, se encontrará con un burro plateado al que bautiza con el nombre de Platero. La historia se basa en la descripción de los paisajes que envuelven al narrador y su nuevo amigo, pero también describe la gente, las actividades que se realizan en el pueblo, etc. Un repaso que le hará conectar con sus recuerdos. La elección de un burro como su nuevo gran amigo es también un hecho esencial, ya que normalmente el burro no tiene el mismo papel como por ejemplo el caballo. Sin embargo, el autor escoge a Platero como su fiel compañero y describe su belleza y su intensa mirada. El final de Platero y yo es un tanto trágico, pues el asno se tomará por accidente un veneno que acabará con su vida. Sin embargo, es un final muy simbólico porque nos demuestra cómo se puede lidiar con la pérdida y honrar la memoria del fallecido. El narrador enterrará a su amigo bajo el árbol. Ramón Jiménez nació en Moguer el 23 de diciembre de 1881 y murió en San Juan de Puerto Rico el 29 de mayo de 1958. Fue un poeta español y premio Nobel de Literatura. Nació en Moguer, Huelva, y estudió en la Universidad de Sevilla. Los poemas de Rubén Darío, el miembro más destacado del modernismo en la poesía española, le conmovieron especialmente en su juventud. Sería importante la lectura de los simbolistas franceses, que acentuaron su inclinación hacia la melancolía. En 1900 publicó sus dos primeros libros de textos, Ninfeas y Almas de Violeta. Poco después se instalaría en Madrid, haciendo varios viajes a Francia y luego a Estados Unidos, donde se casó con la que ya sería su compañera ejemplar de toda la vida. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, se vio obligado a abandonar España. Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico fueron sus sucesivos lugares de residencia. Moriría en este último país, donde recibió ya casi moribundo la noticia de la concepción del análisis. Podemos decir que es una obra maravillosa de la literatura en el cual el texto hace referencia a la representación de escenas o situaciones concretas a través de anécdotas e impresiones que tienen que ver con la belleza del paisaje y de la naturaleza, los cuales vienen de los recuerdos de la infancia del escritor. En la obra puede hacer críticas con mucha sutileza de la forma en que se establecían ciertos comportamientos, tradiciones populares y las mismas se unieron para establecer una relación de cariño y de ternura hacia el personaje de Platero. Es una obra de mucha sencillez que puede ser engañosa ya que se maneja de una manera simple, con un lenguaje que logra ocultar profundidad a través de los sentimientos más puros y humanos, tales como la ternura, indignación, alegría, ser generoso, la nostalgia y también la tristeza. Se muestra como una autobiografía que puede verse por su manera personal y subjetiva de escribir. El autor usó la figura del burro como si fuera su confidente para poder relatar lo que le gustaba, lo que sentía y lo que se podía opinar en diversos temas distintos. Este es importante porque se destaca el manejo de la síntesis y el empleo de un lenguaje rico en el que abundan adjetivos y recursos literarios como metáforas, relata hechos de fantasía y realismo entre un hombre y su burro. El libro Platero y yo. Platero y yo es un libro que consta de 138 capítulos bastante breves, apenas superan las 2 páginas, supone una fuente inagotable de recursos expresivos. Relata hechos de fantasía y realismo entre un hombre y un burro. Platero y yo, obra literaria del escritor español Juan Ramón Jiménez, en donde recrea poéticamente la vida y la muerte del burro Platero. Es ubicada, según la crítica, en la primera etapa de su desarrollo literario, una etapa sensitiva, caracterizada por descripciones de paisajes, sentimientos bajos, melancolía, música y color, recuerdos y ensueños amorosos.
Características de Platero y yo. La edición original tenía 63 capítulos. En 1917 apareció la edición completa, compuesta por 138 capítulos de la mano de la editorial Calleja. Pronto obtuvo una buena aceptación, siendo adoptado como libro de lectura escolar en 1920 y convirtiéndose en una de las obras más leídas en España y América Latina. El poeta tenía la intención de extender el texto a los 190 capítulos. De hecho, en la década de 1920 escribió 3 más e incluso pensó que en una segunda parte llamada La otra vida de Platero, de la que delineó algunos títulos. Aunque su simplicidad y transparencia es un texto adecuado para la literatura infantil, es un texto adulto con una cierta crítica social. La obra, compuesta de breves capítulos, está dedicada a la memoria de Aguedilla, el loco de la calle del Sol que me envió moras y claveles. Bajo el subtítulo de Elegía Andaluza, se habla de la vida del burro Platero, compañero del poeta, como pretexto para la descripción poética de la ciudad de Moguer, sus paisajes y sus personajes. Otra obra dentro del interesante es El psicoanalista. Los personajes principales son Platero, el burro y el narrador yo. Se conseguirán otros personajes, pero de una sola aparición o dos en el libro. El yo es quien narra todas las historias. Se descubrió como vestido de negro, con barba nazarena y sombrero negro. Se nombra como el loco, al que los niños gitanos le gritaban al salir de paseo con su burro Platero. En Andalucía, a los burros de color plateado se les conoce como los plateros. En el libro, el narrador es el que cuenta todo sobre el platero y describe los sentimientos del mismo como si fuesen los sentimientos de un niño. También tenemos personajes secundarios. Doña Domitila, maestra de la amiga, Darbón, médico del pueblo, Don José, cura del pueblo, Lucía, titiritera del circo, Doña Camila, Diana, Mamá Teresa y Teresa. Simbolismo de Platero y yo. El burrito sigue siendo un símbolo de ternura, pureza e ingenuidad, y es utilizado por el autor como un medio de reflexión sobre las alegrías simples de la vida, los recuerdos y diversos personajes y sus formas de vida. La amistad entre el narrador y el burro representa la igualdad entre los seres y el respeto que debemos de tener con los animales, para poder vivir en conjunto en un mundo más feliz. El orfebre es también el símbolo y paradigma del asno andaluz del Mediterráneo, pero también de la mascota universal como mano de obra útil y como medio de transporte, siempre como compañero, amigo y confidente. Una de las partes más simbólicas del libro que se debe analizar son las mariposas blancas. Estas surgen en el capítulo 2 denominado Mariposas Blancas. De una forma leve, ya en los capítulos finales se va desarrollando el significado de las mariposas blancas en Platero y yo en un estado puro. Esto quiere decir que la espiritualidad se propaga en la perpetuidad. De hecho, en varias ocasiones en el relato aparecen continuamente mariposas, aparte de los capítulos mencionados. En el capítulo se visualizan donde 2 de ellas es una de color blanca y otra es de color negra, que representan un presagio de muerte. Si te gustan las novelas negras, El túnel es una buena opción. Cuando el burro fallece, aparecen 3 mariposas de colores. Esto quiere decir que antes de morir, Platero dejó color en el mundo e hizo feliz a su amigo. Ya las mariposas blancas en Platero y yo es una representación de la perpetuidad de su alma, que su espíritu seguirá con vida siempre. Es una reflexión muy bonita de este cuento que hay que tener muy en cuenta. Narración de Platero y yo. El libro tiene varios niveles de lectura, una crónica de la vida cotidiana en Moguer a principios del siglo XX, pero también una íntima revista poética. Tiene varios elementos destacados: el personaje narrativo, el espacio y el tiempo. La acción se desarrolla a lo largo de un año, como las estaciones y los diferentes momentos del día claramente definidos, pero es un año temporal y mítico. La naturaleza, incluyendo animales, plantas y paisajes, etc., a menudo se humaniza, con descripciones que resaltan sus cualidades cromáticas. Incluye varias citas de William Shakespeare y Pierre de Ronsard en inglés y en francés originales, más un verso de Curros Enríquez en gallego del poema Ay, de su obra Aire de mi tierra en 1880. También hay numerosas frases que recrean el dialecto y el habla de los gitanos de la zona y canciones populares andaluzas, además de sus características literarias inseparables del contenido evocado. La obra fue considerada una obra de autor
mitificada con modelo de lenguaje y estética, como Pinocho para la literatura italiana o El Principito para la literatura francesa. Argumento de Platero y yo. El argumento del libro es la recreación de las vivencias, recuerdos e impresión que tiene el escrito sobre su Moguer natal. En el mismo logra plasmar sus personajes, su gente, sus creencias y costumbres de tipo popular, siempre al lado de su burro con el cual habla constantemente como si fuera un ser humano real. Lo considera su amigo y fiel compañero. Cada uno de los capítulos de la obra es independiente, pero sigue en el hilo conductor del narrador, a través del paso de las diversas estaciones climáticas de la ciudad. El escritor quiso dejar claro que el trabajo de los burros en la ciudad era de suma importancia. La obra se sustenta en dos bases primordiales. La primera es la naturaleza concreta del pueblo, el cual lo va reflejando en la obra como si fuesen anécdotas. Y otro era el problema de la educación, que para esa época se basaba en la institución libre de la enseñanza. La obra como tal es un ejemplo de enseñanza, ya que se funde el pasado y el presente del poeta y escritor para que sirviera de modelo de enseñanza a los niños a través de la figura de Platero. En la literatura, el uso de animales como personajes en una obra se de las fábulas, pero en el caso de Platero y yo, se establece una intermediación entre el yo y la realidad exterior. Juan Ramón Jiménez hizo el libro en base a su propio mundo, y en donde hay un aislamiento de la sociedad que estaba a su alrededor. A través de ellos se pueden establecer relaciones con el mundo externo y llevar sus impresiones al libro para que así fuesen conocidas por todos. Describe el dolor físico y moral a través de las injusticias sociales que tuvo sus propias experiencias, para establecer comportamientos y costumbres de las personas, para poder llegar a hacer una reflexión sobre los grandes problemas de la humanidad de esa época. Al comienzo de la obra, el burro Platero es como un juguete en el que el autor volcó toda la ternura. Con él entabla un diálogo el cual le da respuestas de forma lírica y de humanización de las cosas, objetos y animales,